Amén, mis hermanos, que Dios nos bendiga una vez más. Solamente quiero compartir la palabra del Señor, mis hermanos, con todos. La palabra del Señor se encuentra en Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25, mis hermanos. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén, mis hermanos. La palabra del Señor nos anima en todo el tiempo, en todo el día, mis hermanos. La palabra del Señor, ¿verdad? Dice así, mantengámonos firmes, mis hermanos. Sabemos todo lo que está pasando, mis hermanos. Tenemos que animarnos unos a los otros, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que tenemos que estar firmes en todo el tiempo, ¿verdad? No dudar, mis hermanos, dice sin fluctuar. No dudarnos, Señor, de lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. No lleguemos, mis hermanos, a cambiar nuestras ideas, ¿verdad? No cambiemos, mis hermanos, de lo que nosotros, Dios nos ha dado, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice la palabra que no tenemos por qué dudar, ¿verdad? Dice de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Sabemos, mis hermanos, que Cristo, Él es fiel, ¿verdad? Sus palabras es fiel y verdadero, mis hermanos. Dice el 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice la palabra del Señor, tenemos que llegar a de acuerdo, ¿verdad? Tanto usted y yo, lleguémonos a un de acuerdo conforme a la palabra del Señor, dice, y luego pues tenemos que animarnos unos a los otros, mis hermanos, unos a los otros, por eso dice la palabra, y unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras. Las buenas obras son palabras del Señor, mis hermanos. Por eso tenemos que animarnos unos a los otros, mis hermanos. Y dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veéis que aquel día se acerca. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos. Ahora las iglesias están cerradas, entonces nosotros no podemos estar en la iglesia, por supuesto que no, mis hermanos, pero la palabra cuando nos habla dice no dejemos de congregarnos, quiere decir, mis hermanos, nosotros estamos congregados espiritualmente. Entonces ahora las iglesias están cerradas, mis hermanos. Usted va a leer la lectura en su casa, va a cantar la alabanza en su casa, va a predicar si se puede, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor, no dejemos de congregarnos, mis hermanos, espiritualmente, porque lo que Dios nos ha dado, mis hermanos, no dejemos, ¿verdad?, de congregarnos espiritualmente, mis hermanos, porque esto es lo que Dios nos ha regalado y eso es lo que nosotros queremos compartir, hablar, enseñar, mis hermanos, unos a los otros. Por eso dice la palabra, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice. Entonces los que se han quedado, mis hermanos, ¿qué podemos hacer, verdad? Tenemos que animarlos espiritualmente, tenemos que animarlos con una palabra, mis hermanos. Por eso dice, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, mis hermanos, la venida de Cristo se acerca. La venida de Cristo está más cerca, mis hermanos. Entonces dice la palabra, ahora cómo podemos nosotros, mis hermanos, congregarnos si sabemos que la venida de Cristo ya se acerca, mis hermanos. Por eso dice la palabra, nos anima. Dice que tenemos que estar firmes en todo el tiempo, mis hermanos, sin dudar, pedir a Dios en todo el tiempo que nos dé la inteligencia, la sabiduría, mis hermanos, que nos dé el entendimiento de su palabra, mis hermanos. Por eso dice Él que tenemos que animarnos unos a los otros. ¿Cómo vamos a animarnos, mis hermanos?
No podemos con nuestras propias palabras, mis hermanos, sino la palabra del Señor, ¿verdad? A través de nosotros vamos a animar a los demás. Por eso dice él, ¿verdad? No dejen ustedes de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces los que se quedan, mis hermanos, vamos a animarlos, mis hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es fácil lo que está pasando, mis hermanos. Por eso dice él, ¿verdad? Que tenemos que acercarnos a él con todo nuestro corazón. Tenemos que acercarnos a él con toda nuestra sinceridad, mis hermanos. Tenemos que purificarnos, mis hermanos, con su palabra. Estar listos, mis hermanos, ¿verdad? Que tenemos que tener la buena conciencia, mis hermanos, que la palabra del Señor nos exhorta, mis hermanos, nos avisa, nos predica, mis hermanos, nos dice aquí en su palabra que tenemos que estar preparados en todo el tiempo, mis hermanos. Tenemos que estar agradecidos, mis hermanos, en todo el tiempo. Muchas veces el Señor nos bendice, mis hermanos. A veces ni agradecemos, mis hermanos. Entonces la palabra del Señor dice, ¿verdad? Tenemos que animarnos unos a los otros, mis hermanos. Tenemos que estar agradecidos con Dios en todo el tiempo. Tenemos que darle gracias a Dios lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros y con lo que Él seguirá haciendo, mis hermanos, porque Él es fiel con nosotros, mis hermanos. Así es que tenemos que esperar con paciencia y exhortarnos unos a los otros, mis hermanos. Que Dios nos bendiga más, mis hermanos. Feliz